Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, hola, bienvenidos a la radio de World Last Change. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo soy Pedro Merino, gracias por sintonizarnos. Tenemos un buen tema realmente diferente hoy. Lo encuentro interesante, bastante fascinante en realidad, pero no es nada de lo que hayamos hablado antes, ni siquiera mencionado de pasada. Bueno, eso es porque es un entendimiento completamente nuevo, para nosotros al menos, y esa es la verdadera naturaleza de Cristo. Este es un tema extremadamente importante. De hecho, una comprensión correcta de la verdadera naturaleza de Cristo es integral para comprender la ciencia de la salvación. Además de compartir las verdades con el mundo, el equipo de WLC también investiga las nuevas ideas que surgen. No es fácil. Además de ampliar su comprensión, invariablemente resalta algunas áreas en las que sus creencias anteriores estaban equivocadas. Eso no se siente muy bien. No, realmente no es así. Y es por eso que antes de comenzar a discutir el tema de hoy, solo quiero dejar constancia. Luis y yo no esperamos que ninguno de ustedes simplemente nos tome la palabra de que esto es verdad. Haga su propia investigación. Estúdielo. Pero por favor, haga lo que haga, dale una audiencia justa. Si lo que compartimos es un concepto nuevo, no lo rechace simplemente porque es nuevo. Estúdielo por sí mismo. Considérelo con una mente abierta. Si es verdad, su corazón estará convencido. Pero no será condenado si lo descarta inmediatamente sin tomarse el tiempo para estudiarlo. Antes de continuar, hay una cosa más que me gustaría mencionar. Desde que salimos al aire por primera vez, siempre comenzamos cada programa de radio con una explicación, para quienes escuchan por primera vez el hecho de que en WLC usamos el nombre personal del Padre Celestial, cuál es Yahuwah o Yah. El nombre del Hijo es Yahushua y significa Yahuwah salva. Ahora, en el pasado, utilizamos títulos hebreos, Eloah, Elohim, Adonai, Él en lugar de los títulos genéricos de Señor o Dios. Seguiremos haciendo eso, siempre que sea posible. Sin embargo, habrá algunos casos en los que se haga una comparación entre Yahuwah y Yahushua o Yahuwah y dioses falsos, y simplemente no es posible usar solo dos títulos hebreos para transmitir el pensamiento. A veces será necesario utilizar equivalentes en español para ser claro. Seguiremos usando los nombres personales del Padre y del Hijo. Después de todo, las Escrituras nos instan repetidamente a invocar el nombre de Yahuwah. Pero el objetivo de usar las palabras adecuadas es poder comunicarse con claridad. Entonces, Pedro, la verdadera naturaleza de Cristo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Puedo decirte que mi comprensión de toda la vida ha sido incorrecta. ¡Ay! Sí, en realidad, y creo que muchos cristianos creen de la manera que yo siempre creí, o al menos en una versión similar. Comencemos con lo que solía creer. Primero fui criado a creer en una deidad trina, con un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Creía que todos eran iguales y que coexistían eternamente. Sí, yo también. Y cada vez que hacía preguntas al respecto, me decían que era un misterio divino, demasiado profundo para que mi diminuta mente humana pudiera captarlo. Sí, porque es un misterio divino, se supone que no debemos preguntar, se supone que debemos aceptarlo por fe. Sin embargo, tengo un problema con eso. Contradice lo que sabemos del modus operandi de Yahuwah. ¿A qué te refieres? Bueno, echemos un vistazo a Isaías 1:18. Aquí Yahuwah está dando una promesa y lo hace en el contexto de proporcionar al creyente cualquier evidencia que sea necesaria para que el individuo la comprenda. Dice: «Ven ahora y razonemos juntos», dice Yahuwah. «Aunque tus pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojas como el carmesí, serán como la lana».
Yahuwá quiere que seamos capaces de comprender las verdades eternas. Quiere que tengamos una comprensión clara de la ciencia de la salvación. Por lo tanto, está dispuesto a proporcionar todas las pruebas necesarias para convencer al corazón. El misticismo no es una verdad celestial, es simplemente la forma en que Satanás confunde la verdad. Ahora, para entender la verdadera naturaleza de Cristo, tenemos que entender que no existe una divinidad trina. Eso viene del paganismo antiguo. Recuerdo que cuando estaba estudiando esto por primera vez, me sorprendió. Después de todo, tenemos en 1 Juan 5, versículos 7 y 8, hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. ¿Cómo discutir con esto? Es lo que dice la Biblia. ¿Y entonces? Bueno, y luego me enteré de que esos versos no existen en los manuscritos más antiguos. De hecho, se agregaron 1000 años después en el siglo XI. Exacto, siglos después de que la herejía de una Trinidad fuera absorbida por la doctrina cristiana. Puedes buscar el artículo. ¿Es la Trinidad bíblica? También tenemos algunos programas de radio dedicados al tema. Simplemente vaya a worldlastchange.com/Spanish y haga clic en el icono de la radio WC, parte izquierda, superior, para escucharlos e imprimir estos guiones para quienes no tengan computadora. En resumen, sin embargo, las escrituras dicen que solo hay un Dios verdadero y ese es Yahuwá Elohim, monarca de toda la tierra y los cielos. Hoy su único representante asignado en la tierra es su Hijo nuestro Salvador, quien vendrá pronto. Deuteronomio es un libro interesante. Muchos capítulos están dedicados a las amonestaciones que Moisés les dio a los israelitas al final del vagabundeo por el desierto, justo antes de su muerte y su entrada a Canaán. Deuteronomio 6 revela la verdadera naturaleza del único Dios verdadero. Comencemos con el versículo 1, es una advertencia importante. Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios que Yahuwá, tu Dios, ordenó que te enseñara, para que los cumplieras en la tierra donde vas para poseerla. Él está diciendo, recuerda esto, es importante, no lo olvides. Ahora lo primero que debían recordar era el hecho de que solo hay un Dios verdadero y ese es Yahuwá. Leamos el versículo 4. Oye, Israel, Yahuwá nuestro Dios, Yahuwá es uno. Deut 6:4. No es un tercio de una sociedad trina y mística. Él es uno. Ahora en WLC lo sabemos desde hace tiempo. Lo que no habíamos conectado es que ha existido una doctrina retenida a la cual nos hemos estado aferrando, y esa es la doctrina de un Cristo preencarnado. ¿Eso es un remanente de la doctrina de la Trinidad? Sí, piénselo. La Trinidad consiste en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Entiendo. ¿Y qué son? Bueno, socios iguales. Y como socios iguales, son igualmente eternos e igualmente coexistentes, ¿no es así? Oh, lo entiendo. Sabemos por las escrituras que Yahuwá es eterno y existe por sí solo. Me gusta la descripción de Pablo a Timoteo 1 en Timoteo 6. Al describir a Yahuwá dijo: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz, a la que ningún hombre puede acercarse, a quien nadie ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el poder eterno. 1 Timoteo 6:16. Si solo Yahuwá tiene inmortalidad, deriva de cualquier otra fuente. Eso significa que Yahushua no la tiene. Puedo ver cómo un Dios Padre eternamente coexistente y Dios el Hijo lleva a la asunción de un Cristo preencarnado. Tendría que serlo para ser coherente, ¿no? Por supuesto, y sin embargo eso no es lo que enseñan las Escrituras. Yahushua era 100% completamente humano. Voy a repetir eso, dejar que se penetre. Yahushua era 100% total y completamente humano. Él era el único hijo engendrado de Dios, no fue creado, fue engendrado, pero era humano. Llegó a existir exactamente como las Escrituras dicen que lo hizo. En Lucas 1:35, este es Gabriel explicándoselo a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, también el santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Fue entonces cuando nació, llegó a la existencia, no antes. Una vez que eliminas la presunción de una divinidad trina
que coexiste eternamente y tomas las escrituras tal como se lee, ves que no hay un solo pasaje en la Biblia que enseñe la preexistencia de Cristo o que lo presente como divino. ¿Sabes? Siempre me pareció interesante que la forma favorita de Yahushua de referirse a sí mismo fuera como el Hijo del Hombre. Habría estado justificado al referirse a sí mismo como el único hijo engendrado de Yahuwah. Podría haberse llamado a sí mismo Príncipe de Dios o incluso Mesías, pero no lo hizo. Siempre se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Es una frase interesante, ¿no? Lo es. De hecho, investigué un poco. En los Evangelios se cita a Yahushua llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre, 44 veces. Eso es mucho en 4 Evangelios. Es una frase interesante, una que no usamos hoy. No, pero era una expresión de uso común en arameo. Significaba simplemente un ser humano. Entonces, cada vez que Yahushua se llama a sí mismo Hijo del Hombre, se llamaba a sí mismo ser humano, muy claro. Exacto. Y de nuevo, no fue creado, sino engendrado. La palabra engendrado se usa 13 veces en el Nuevo Testamento. De esos casos, 8 veces la palabra se usa en referencia directa a que Yahushua es el único hijo engendrado de Yahuwah. Yahuwah lo creó, lo puso en el vientre de María. Entonces, ¿qué significa que el Salvador sea completamente humano? Significa que no tenía tendencias heredadas al pecado. Por ejemplo, las personas cuyos padres son alcohólicos tienen muchas más probabilidades de convertirse en alcohólicos, incluso si fueron adoptados cuando eran bebés y se criaron en un entorno completamente diferente. Bueno, Yahuwah era el padre de Yahushua, por lo tanto Yahushua no tenía tendencias heredadas al pecado. ¿Ves? Y yo pensaba lo contrario, que sí las tenía. No, ese no fue el propósito de su nacimiento. Veamos Romanos 5, ahí hay un pasaje que explica esto. Yahushua fue el segundo Adán. Nació para conquistar donde el primer Adán falló, como humano. Él iba a vivir una vida perfecta y luego, después de su muerte, su justicia podría ser imputada a nosotros. Leamos los versículos 12 al 19 de Romanos 5. Pablo explica esto de manera hermosa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque hasta que no hubo la ley, el pecado estaba en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado según la semejanza de la transgresión de Adán, quien es un tipo del que había de venir. Pero no sucede con la dávida, como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron por los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso el Mesías tenía que ser completamente humano. Cualquier porcentaje de divinidad no sería justo, no era divino en absoluto, él era totalmente humano. Eso es lo que hace que sus victorias sean completas. Y debido a que vivió una vida santa y sin pecado, Yahuwah pudo resucitarlo de entre los muertos. Sí, la paga del pecado es muerte, pero ¿cuál es el don de Yahuwah? La vida eterna a través de Yahushua, nuestro Señor. Romanos 6:23. Exacto. En otras palabras, debido a que Yahushua tuvo éxito donde cayó el primer Adán, Yahuwah ahora puede declarar justos a todos aquellos que por fe aclaman los méritos de la sangre de Yahushua. Amén. Estén atentos, amigos. Cuando regresemos, Pedro nos contará dónde se originó esta herejía. Creo que les sorprenderá.
En camino a conocerte la luz se aclara. El universo esperaba con gran expectación. Fue una catástrofe que ninguno jamás había imaginado. El potencial de pérdida era ilimitado. Nunca antes había existido una crisis de esa magnitud. ¿Qué iba a hacer Yahuwah? ¿Qué podía hacer Yahuwah? El hecho que Yahushua fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado, da a todos el ánimo que nosotros también podemos vencer en la misma forma en la que el Salvador lo hizo. El secreto del triunfo, consistente en Yahushua, en la batalla sobre el pecado y Satanás, fue encontrado en su dependencia igualmente consistente en la fuerza de su Padre. Él no ejerció ningún poder que no fuese nuestro privilegio de ejercer por fe en Él. Cuando Satanás indujo a Adán y a Eva en el pecado, no fue un acto espontáneo, fue un ataque bien planeado, cuidadosamente elaborado contra el fundamento mismo del gobierno divino. En juego estaba la ley divina, en la cual la felicidad de todos los seres creados descansa. La ley divina es una transcripción del carácter divino. La gracia es el amor libre inmerecido, improcedente y el favor de Dios. Diccionario americano de la lengua inglesa, Noah Webster, 1828. Nadie nunca había pecado, nadie jamás había necesitado antes la gracia. Era una calidad desconocida. Cuando enfrentado con la terrible emergencia del pecado, Yahuwah extendió el imprecedente e inmerecido perdón a la caída raza humana y al mismo tiempo, Él no cambió la ley perfecta divina. Él comprometió la vida de su Hijo a morir en lugar del hombre culpable, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahuwah es la vida eterna en el ungido Yahushua nuestro Maestro. Romanos 6:23. Al explicar esta maravillosa transacción, y aún legal, a Nicodemo el Salvador explicó: porque de tal manera amó Yahuwah al mundo que dio a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Yahuwah no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Juan 3:16-17. Al sacrificar la vida de su Hijo, Yahuwah podía declarar su justicia para que Él sea el justo, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Yahushua. Ve Romanos 3:26. La ley, cual no cambia, ya que es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno, Romanos 7:12, permanecería y a los pecadores se les dio una segunda oportunidad de elegir la obediencia y la vida, o la rebelión y la muerte. Se les permitió una segunda oportunidad de elegir porque el requisito de la ley se cumplió en la muerte de Yahushua. Entonces, hemos estado hablando de la verdadera naturaleza de Cristo. Él es completamente humano, no divino. No existió desde la eternidad pasada. No tuvo una existencia preencarnada. Todo eso es un remanente de la herejía de una divina Trinidad. Mi pregunta es, ¿de dónde vino todo este concepto? Es un gran salto de decir que es completamente humano a creer que de alguna manera era completamente humano y completamente divino con una existencia preencarnada. Entonces, ¿de dónde vino esto? ¿A quién se le ocurrió la idea de que el Mesías era divino? ¿Fueron los primeros cristianos? No. Los primeros cristianos, como los judíos antes de ellos, eran monoteístas en el sentido más puro de la palabra. Creían en un Dios creador único y eternamente autoexistente, y sabían que solo un Dios verdadero era Yahuwah. También sabemos que los diversos libros que componen el Nuevo Testamento no se escribieron hasta un poco más tarde, y ninguno de los escritores del Nuevo Testamento, y ciertamente ninguno de los escritores de los Evangelios, creía en una divinidad trina que consiste en un Dios Padre, en uno igualmente coexistiendo Dios el Hijo, y una tercera persona incorpórea de la divinidad nombrada Dios el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es un nombre poco apropiado. ¿No es así? El griego original, como el hebreo anterior, solo decía el aliento. El aliento de Yahuwah, ese agente activo que da voz a sus pensamientos, y sabemos por Isaías 55 que la misma palabra de Yahuwah contiene el poder de hacer lo que dice. Salmo 33:6. Por la palabra de Yahuwah fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Su aliento, su espíritu, no una tercera persona incorpórea de alguna divinidad mística. Sin embargo, fue la aceptación de la doctrina de la Trinidad lo que creó un entorno en el que parecía lógico que Cristo hubiera existido antes de su nacimiento. Así que,
¿No estás diciendo que fue una creencia adoptada del paganismo? No que haya leído, no. Tampoco todos los líderes de pensamiento del día se sentaron sobre un plato de lo que sea que comieron entonces, potaje de lentejas, y deciden, oye, ¿qué tan lejos podemos llegar? ¿De qué nueva forma podemos pervertir la verdad? No, pero cuando abrazaron la idea pagana de una divinidad trina, creó un ambiente teológico completamente nuevo. Está bien, entonces, ¿de dónde vino la idea? Gnosticismo. ¿Gnosticismo? Los gnósticos no tenían una extraña creencia de que Yahuwah no era realmente el creador, que alguien más creó el mundo. En realidad el universo. Sí, los gnósticos creían que un dios malvado, menor, llamado Demiurgo, había creado el universo, y debido a que el Demiurgo era maligno, en consecuencia toda la materia también era maligna. Esto llevó a la creencia de que Yahuwah estaba completamente separado de la creación. Bueno, sí. Si uno asume que una entidad maligna creó todo, entonces sería natural concluir que Yahuwah, quien es santo, estaría separado de todo lo malo. Las premisas defectuosas conducen a conclusiones erróneas. Y eso es lo que pasó aquí. Tengo un artículo titulado ¿Jesucristo encarnado o creado? Leamos, dice. A medida que la influencia sutil de la doctrina gnóstica se infiltró en la Iglesia, los primeros líderes y maestros de la Iglesia comenzaron a aceptar la idea de que, para que Cristo hubiera sido el Redentor, era necesario que transcendiera la creación, es decir, que fuera un ser increado, parte de una divinidad eterna. Su razonamiento era que la creación no podía ser redimida por una criatura, sino solo por Dios mismo. Como dijiste, una premisa errónea conducirá inevitablemente a una conclusión errónea. Tuvieron que elevar al Mesías al nivel de Yahuwah y luego separarlo también de la creación. Esto es lo que significa decir que pensaban que era necesario que él trascendiera la creación. Sí, trascender es ser más grande, existir por encima o independiente del universo material. Se puede ver como una suposición conduce a otra. Bueno, sí. Si Dios el Padre fuera trascendente, si estuviera separado y por encima del mundo material, sería razonable concluir que Dios el Hijo también tenía que serlo. Esto, a su vez, llevó a la creencia de que para que Yahushua fuera realmente el Mesías, también habría tenido que trascender la creación, porque la creación misma no puede o no podía ser redimida por una mera criatura. Esto es lo que sentó las bases para el desarrollo de la creencia de que Yahushua era el Dios encarnado en carne humana. Esto realmente trajo misticismo al Evangelio, ¿no? Quiero decir, el poder del Evangelio es que Yahuwah amó al mundo, a ti y a mí, tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga una vida eterna. Juan 3:16. Ese es el Evangelio. Por supuesto, el mismo Satanás planteó este error. Creer en un Dios, el Hijo, preexistente, disminuye toda la fuerza del Evangelio. Cambia el enfoque de que la resurrección del Salvador a su supuesta preexistencia. La muerte y la resurrección de Cristo es el tema central del Evangelio, porque su resurrección es la mayor confirmación de que Yahushua era de hecho el verdadero Mesías. Y ahora, habiendo vencido y resucitado, Yahuwah puede imputarnos la justicia de Cristo. Es una transacción de gracia increíblemente hermosa. La resurrección de Cristo es nuestra garantía de que su muerte fue aceptada en nuestro lugar, porque obviamente sin una vida sin pecado no hubiera podido resucitar. Un pasaje que realmente explica todo este concepto muy bien se encuentra en Romanos 6, 5 al 11. Porque si nos hemos unido en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro anciano fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea eliminado, para que ya no deberíamos ser esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Ahora bien, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Por la muerte que murió el pecado una sola vez por todas. Pero la vida que vive, la vive para Yahuwah. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Yahuwah en Cristo Yahushua nuestro Señor. Romanos 6, 5, 11. Una vez más, la resurrección de Cristo es lo que nos asegura que su sacrificio fue aceptable. Comprueba que incluso en los pensamientos secretos de su corazón no tenía pecado.
Un divino Hijo de Dios que compartió una eterna preexistencia con el Padre, crea distancia entre nosotros y el Salvador. Por supuesto. ¿Cómo es eso, revelante? De acuerdo. Hemos dicho que lo que no es. Hablemos ahora de lo que es. Los trinitarios enseñan a que Yahushua es 100% divino y al mismo tiempo 100% humano. Otro misterio divino que no podemos entender. Se supone que debemos aceptarlo. La caída de Adán tuvo que ser redimida por un ser humano. No es un híbrido divino-humano. Solo siendo verdaderamente humano, Yahushua pudo demostrar en su propia vida el poder de la fuerza divina, de que Yahuwah puede salvar perpetuamente a todos los que vienen a él. Puedo verlo. Si el Salvador fuese 100% divino, incluso si fuera capaz de ser 100% humano, hubiera tenido una ventaja, uno que ninguno de nosotros puede duplicar. Pensemos en términos de una prueba. En un tribunal, un testigo da testimonio que el tribunal acepta como evidencia. La vida sin pecado de Yahushua como ser humano es el testimonio de Yahuwah de que la ley divina se puede guardar. ¿Qué quieres decir? Bueno, echemos un vistazo a 1 Timoteo capítulo 2. Aquí Pablo se refiere a Yahuwah como el Salvador Supremo que testifica que el hombre, Yahushua, cumplió con todos los requisitos de la ley. Leamos los versículos 3 al 6. Dice: porque esto es bueno y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Yahushua, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. El Hijo unigénito de Yahuwah tenía que ser humano totalmente si iba a redimir a la humanidad de donde cayó Adán. Tenía que el ser humano para que Yahuwah testificara que su sacrificio era suficiente. Solo si el Mesías era humano, podía demostrar que la misericordia divina es suficiente incluso para alcanzar al pecador más humilde y depravado. No era trascendente. Él no podía ser y seguir siendo nuestro Redentor. Y lo bello es que por fe sus victorias son nuestras. Esta es la belleza y el poder del mensaje del Evangelio que Satanás intenta ocultar con la doctrina gnóstica de un Cristo preencarnado. ¿Qué pasa con los pasajes de las Escrituras que se refieren a la venida del Mesías? ¿Y qué de ellos? Bueno, ¿no indicarían su divinidad? Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que predicen la venida del Mesías. Sin embargo, cuando los leen en contexto, ni uno solo afirma que el Mesías ya existía o que era divino de alguna manera. ¿Y la promesa de Abraham? Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Echemos un vistazo a eso. Claramente esta es una profecía del Mesías. Pablo confirmó en Gálatas 3:16 que esta profecía se refería al Mesías. Dice: ahora bien, a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas. No dice: y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, lo cual es Cristo. Yahushua mismo dijo que la profecía para Abraham era sobre él mismo. Leamos Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Yahushua nunca afirmó ser divino. Realmente no lo hizo. ¿No es así? De hecho, todo el tiempo se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Suena un poco extraño, Hijo de Hombre, pero enfatiza su humanidad. Como dijimos antes, la frase en sí era una expresión común en arameo, era el equivalente de ser humano. Entonces, cada vez que se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, realmente estaba subrayando que era humano, ¿no es así? Exacto. Con este entendimiento quiero que leamos Hebreos 4, versículos 14 al 16. Siempre ha sido uno de mis pasajes favoritos, incluso cuando pensaba que Yahushua era divino, pero ahora con el conocimiento de que era completamente humano tiene mucho más significado. Viendo entonces que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yahushua dijo a Yahuwah: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pero fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vengamos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia que nos ayude en tiempos de necesidad. Yahuwah sabía que solo un humano perfectamente rendido a su voluntad podía redimir a la raza del pecado de Adán.
Yahushua es el Hijo unigénito de Yahuwah, pero también es ese humano perfecto. No está acumulando polvo en un pedestal celestial, lejos de la realidad humana para comprender nuestras luchas. Yahushua comprende nuestras luchas precisamente porque Él también es humano. Podemos ver por qué Satanás trata de ocultar esta verdad. Es poderoso. Lo verdaderamente emocionante es que ahora, con esta única victoria, Yahuwah puede imputarnos los méritos de la justicia de Cristo. Usamos a la justificación y rectitud como si fueran dos palabras separadas, pero en realidad están inextricablemente vinculadas. La justificación es ser declarado justo y estar ante Yahuwah como si nunca hubiéramos pecado. Esta es una transacción de gracia que luego produce una transformación de gracia. Recuerda a mi pasaje bíblico favorito, de todos los tiempos. Romanos 8, versículo 31-32. Dice, ¿qué? ¿Pues diremos a estas cosas? Sí, Yahuwah es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Yahushua, el unigénito Hijo de Yahuwah, nació totalmente humano, no era trascendente. Él no era divino y coexistía eternamente con el Padre. Era un ser humano, y como humano redimió la caída de Adán. Después de vivir una vida sin pecado y ser crucificado, Yahuwah lo resucitó. Por fe, sus victorias son nuestras. Esa es la belleza y el poder del mensaje del Evangelio que Satanás intentó ocultar con la doctrina gnóstica de un Cristo preencarnado. Estén atentos, amigos. Volveremos enseguida con el email diario. Tenemos una pregunta interesante de manera tangencial. Va de la mano con nuestro tema de hoy. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Nutrición para la mente y la conciencia. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, creo en Yahushua, pero no puedo creer en la historia de la creación? Recuerdo una conversación con mi padre, una vez hace unos 34 años. Estábamos discutiendo la Biblia y me preguntó si realmente creía en la historia de la creación. Y le dije que sí, para su asombro. Y de hecho, me atrevería a suponer que podría ser el sentimiento predominante entre los feligreses no evangélicos hoy. Agregué a eso algunos de los otros milagros de la Biblia hebrea, como el diluvio y el éxodo, y tendrá una serie de eventos históricos que desafían severamente a muchos cristianos nominales. No creen que estos acontecimientos trascendentales son historias reales. Las mismas personas que encuentran difícil aceptar las narraciones de milagros del Antiguo Testamento también pueden encontrar difícil creer que Yahushua realmente caminó sobre el agua o cambió el agua en vino o resucitó a Lázaro. Cuando empiece a jugar al editor y jefe de las Escrituras, rápidamente se encontrará justificando cualquier rechazo de una parte de las Escrituras que no se ajuste a su cosmovisión personal. En muchos casos ocurre uno de los dos procesos mentales, o el individuo sostiene que todo lo que se requiere es creer en Yahushua es el Salvador y lo que Yahushua dijo o hizo no importa, o Yahushua es una especie de metáfora de un tipo de justicia mística oriental.
Mateo Silva Torres, de Chile, nos ha enviado una pregunta. Oye, ¿sabías que la momia más antigua jamás encontrada no es egipcia, es chilena? No sabía eso. Sí, aparentemente. Los egipcios guardaron las momificaciones solo para sus personas más importantes, pero la cultura chinchorro de Chile lo hizo para todos. Interesante. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, me alegra recibir esta pregunta. Creo que encaja muy bien con el tema de hoy. Mateo nos dice: he estado luchando con la sensación de que El Salvador tenía una ventaja injusta. Sé que eso está mal, pero así es como me siento. Sé que es totalmente humano, pero también sé que es Dios. Entonces, supongo que mi pregunta es: ¿cómo se supone que seamos perfectos como Él cuando Él es divinidad mezclada con humanidad y nosotros solo somos humanos? Esa es una buena pregunta y tiene razón. Coincide con lo que hemos estado discutiendo hoy. Bueno, como dijimos antes, la idea de que Yahushua es totalmente Dios y totalmente hombre es incorrecta. Esto es un remanente de la herejía de la Trinidad, así que dejemos eso a un lado en primer lugar. Yahushua era un ser humano. Punto. Estoy de acuerdo, pero... Sabía que había un pero. Bueno, la pregunta de Mateo es buena incluso sabiendo que Yahushua es totalmente humano. Su punto sigue siendo: ¿cómo pudo haber cumplido la ley y yo no? ¿Tenía algún tipo de ventaja que el resto de nosotros no tenemos? Sí, ¿Sí? pero tenemos una ventaja que él no tenía. Quizás sea mejor que lo expliques. Está bien. Bueno, hay dos diferencias principales entre nuestra experiencia y la de Cristo. Él tenía una ventaja que nosotros no tenemos, y nosotros tenemos una ventaja que él no tenía. ¿Qué quieres decir? Siempre me han enseñado que Yahushua no solo fue nuestro Redentor, sino que también fue nuestro ejemplo de cómo vivir una vida perfecta. Claro, pero lo que fue aún más, él fue el segundo Adán. Echemos un vistazo a Romanos 5, este concepto se explica en detalle. Es así, Cristo fue el segundo Adán. Su propósito era redimir a la humanidad donde cayó el primer Adán. Ahora, para hacer esto, fue engendrado por el espíritu de Yahuwah en el vientre de María. Es totalmente humano, pero no tenía un padre terrenal. Yahuwah es su padre. Así es. Entonces, lo que esto significa para nosotros es que él no tenía tendencias heredadas al pecado. Todos hemos cultivado y heredado tendencias al pecado, él no tenía ninguna. Ese no fue el motivo de su nacimiento. El punto de su nacimiento fue ser el segundo Adán. Adán tampoco tenía ninguna tendencia heredada o cultivada al pecado, pero aún así pecó. Entonces, la misión de Yahushua era vencer donde Adán pecó. Sí, y esa es la otra cara de la moneda. Es lo que nos da una ventaja, por lo que todo se equilibra. ¿Qué ventaja tenemos? No puedo pensar en ninguna. Veamos Hebreos 5, leamos la descripción de Yahushua dada en los versículos 8 y 9. Dice: aunque era un hijo, sin embargo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Esta es nuestra ventaja. Hemos pecado, nos hemos quedado cortos de la gloria de Yahuwah, una y otra vez, pero a través de la fe en méritos de Yahushua, el Padre nos imputará su justicia. En otras palabras, el Padre nos declarará justos. Nadie hizo eso por Cristo. Tuvo que aprender a obedecer y lo hizo a través del sufrimiento. Nadie simplemente lo declaró justo. Ahora volvamos a Romanos 5, versículos 12 al 18. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque hasta que no hubo ley el pecado estaba en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no habían pecado según la semejanza de la transgresión de Adán, que es un tipo del que había de venir. Esas son las tendencias heredadas al pecado. La muerte reinó incluso sobre aquellos que no pecaron exactamente de la misma manera que lo hizo Adán. Pero el obsequio no es como la ofensa, porque si por la transgresión de un solo hombre murieron muchos, muchos más abundó para muchos la gracia de Yahuwah, y el don por la gracia de un solo hombre, Yahushua Cristo. Y el don no es como el que vino a través del que pecó, porque el juicio que vino de una ofensa resultó en condenación, pero el don gratuito que vino de muchas ofensas resultó en justificación, porque si por la ofensa de uno la muerte reinó por uno, muchos más los que reciben abundancia de gracia y del don de la justicia reinarán en vida por medio de uno, Yahushua Cristo.
Por lo tanto, así como por la ofensa de un hombre, el juicio vino a todos los hombres y resultó en condenación. Así también, por el acto de justicia de un hombre, la dádiva gratuita vino a todos los hombres y resultó en la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de un hombre muchos serán justificados. Romanos 5, 12, 18. Esa es la justificación, el ser declarado justo a pesar de ser pecaminoso, que ocurre cuando se nos imputa la justicia de Yahushua. Eso es realmente hermoso y también tiene sentido. Entonces, volviendo a la pregunta de Mateo, ¿cómo se aplica esto a nuestros propios esfuerzos por cumplir la ley? ¿Está diciendo que no tenemos que hacerlo ya que se nos imputa su perfección? ¿Por qué no lo creo? No, yo tampoco lo creo. La página al siguiente de Romanos 6, los primeros 12 versículos, contiene tu respuesta. ¿Los 12 versos? Bien. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? Ciertamente no. ¿Cómo viviremos más en él los que morimos al pecado? ¿O no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Yahushua fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados con él en muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si nos hemos unido a la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos a la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro anciano fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea eliminado, para que ya no deberíamos ser esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Ahora bien, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Por la muerte que murió el pecado de una vez por todas, pero la vida que él vive, la vive para Yahuwah. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Yahuwah en Cristo Yahushua nuestro Señor. Cuando te rindes por completo a Yahuwah, sí, Él imputa la justicia de Cristo a tu cuenta, pero más que eso, el Padre nos recrea a su propia imagen. Ezequiel 36, 26 y 27 explica cómo se hace esto. También os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ti, y haré que andes en mis estatutos, y guardarás mis juicios y los cumplirás. Cuando Yahuwah pone su espíritu dentro de nosotros, al obedecerlo, simplemente estaremos haciendo lo que naturalmente queremos hacer de todos modos. No habrá ninguna obediencia de mala gana, no habrá ningún cumplimiento de la ley obligada para heredar la vida eterna. Cuando Yahuwah escriba su ley en nuestros corazones, la obediencia será natural. Simplemente fluirá de nosotros, tal como lo hizo con Cristo. ¿Recuerdan lo que le dijo a los discípulos? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34. Yahushua y su Padre son uno, no porque comparten algo en común como la divinidad, pero debido a que Yahushua se había rendido totalmente a la voluntad del Padre, y al obedecerlo estaba haciendo lo que quería hacer de todos modos. Eso también está disponible para nosotros. Entonces, ¿estás diciendo que nosotros también debemos hacernos libres al pecado? Estoy diciendo que cuando nos rendimos completamente a Yahuwah, cuando le permitimos que nos regale un corazón nuevo donde escriba su ley, nunca haremos a sabiendas nada que sea lo contrario a su voluntad. A diferencia de Cristo, es muy posible que hayan algunos pecados que no conocemos, pecados de ignorancia, pero ningún hijo de Yahuwah que haya aceptado el regalo de un corazón nuevo jamás continuará en el pecado conocido. La razón es simple: cuando permitimos que Yah escriba su ley en nuestro corazón, Ezequiel 36:27 dice que Él escribirá y hará, o capacitará, que andemos con sus estatutos y guardemos sus juicios y los cumpliremos. Es una promesa. Yo también quiero eso en mi vida.
Promesa diaria. Bienvenidos con ustedes Laura Martínez para presentarles la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Eliyama vivía en un bosque en India. Eran religiosos, pero nunca habían aprendido lo que significaba tener una relación individual con Yahushua. Un día, mientras Eliyama recogía agua del río para su familia, un cerdo salvaje salió de la maleza y la atacó. Eliyama luchó duro. Intentó golpear la cabeza del cerdo con la olla de agua, pero esto solo enfureció más. Los dientes le desgarraron los brazos y las piernas brutalmente. La joven se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Estaba perdiendo demasiada sangre, aunque sabía que no había nadie cerca, pidió ayuda de todos modos. De repente apareció un hombre, ahuyentó al cerdo y se arrodilló al lado de Eliyama. Gentilmente puso sus manos sobre las profundas heridas de su carne. Donde quiera que él tocaba, se curaban de inmediato. Después de sanarla, se puso de pie, y por primera vez la joven vio que sus manos mostraban las cicatrices de la crucifixión. Asombrada, se acostó en el suelo húmedo y ensangrentado de sus pies, exclamando las únicas palabras que sabía decir: «Señor mío, Dios mío». Cuando ya levantó la cabeza, solo un momento después, él se había ido. Este encuentro inculcó en Eliyama el deseo insaciable de aprender todo lo que pudiera sobre Yahushua. Ella compartió con su familia la historia de cómo Yahushua la salvó la vida y la curó de las heridas dejadas por el ataque del cerdo. Ella y toda su familia comprometieron sus corazones y sus vidas para servir a Yahuwah. Eliyama dedicó su vida a Yahuwah. Era una cristiana devota que estudiaba fielmente su Biblia y oraba por los demás. El objetivo de su vida era glorificar a Yahuwah. Cuando murió a los 101 años, dejó 67 hijos, nietos y bisnietos, que a su vez han pasado a compartir el Evangelio con otros. El Salmo 22, 19, 21 contiene una oración sincera que cualquiera puede hacer en cualquier momento. Dice: «Mas tú, Yahuwah, no te alejes. Oh fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y de los cuernos de los unicornios libérame». Puedes orar y pedir la ayuda de Yahuwah en cualquier situación, incluso cuando es un problema que tú mismo has creado. Salmo 28, 6, 9 dice: «Bendito sea Yahuwah, porque ha escuchado la voz de mis súplicas. Yahuwah es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confió en él y fui ayudado. Por eso mi corazón se alegra mucho, y con mi cántico lo alabaré. Yahuwah es su fuerza, y eres el refugio salvador de su ungido. Salva a tu gente y bendice tu heredad. Pastoralos también, y ensalzalos para siempre». Hemos recibido grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. ¿Sabes? Intelectualmente sé que vamos a seguir aprendiendo verdades hasta que Yahushua regrese y más allá. Continuaremos obteniendo nuevos conocimientos sobre el amor divino por toda la eternidad. Y tiene sentido que no tengamos toda la verdad mientras todavía tengamos mentes finitas y pecaminosas. Pero al mismo tiempo, cada vez que aparece una nueva verdad, como la humanidad de Cristo, todavía me sorprende. Es asombroso que algo tan grande, tan vital, pudiera haber sido encubierto, y al mismo tiempo, la pura belleza de la nueva verdad siempre me deja sin aliento. Sin embargo, he descubierto en mi propio viaje que existe un peligro con la nueva luz, y no es que de alguna manera te guíen y te engañen contra tu voluntad mientras la absorbes. Creo que a veces la gente tiene la idea de que ni siquiera pueden considerar una nueva idea sin pisar un terreno encantado o algo así. Pero eso es solo un miedo implantado por el diablo. Yahuwah quiere que estudiemos y sigamos estudiando. Quiere que investiguemos nuevas verdades, no que las rechacemos automáticamente como incorrectas, simplemente por no ser algo común. O tal vez se siente mal si contradice algo que siempre te han enseñado que es verdad, aunque no lo sea. La verdad real a veces puede sentirse mal. Tenemos que seguir estudiando a pesar de eso y estudiar con la mente abierta. Necesitamos ser bereanos. Los bereanos siempre me han fascinado y su ejemplo me ha inspirado. Hechos 17 nos dice que Pablo y Silas fueron a Berea y compartieron el Evangelio ahí. El comentario de Lucas es muy interesante. Él dijo: estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, en el sentido de que recibieron la palabra con toda prontitud y escudriñaron las Escrituras todos los días. Si esas cosas eran así. Hechos 17:11.
Eso es lo que también debemos hacer nosotros. Escudriñe las Escrituras todos los días para ver si lo que la otra persona dice es verdad o no. Y escuchen, amigos, le queremos que usted también hagan eso con nosotros. No queremos que te sientes y escuches y solo confíes en nuestra palabra. Es imperativo que lo estudien por sí mismos. Miren, si solo nos toman la palabra... O la palabra de cualquiera. Podía ser su sacerdote o pastor, un rabino o imán. Son humanos que también cometen errores. Pero si hacen esto y creen que en algo por lo único motivo que se dice ser la verdad no está sobre una base sólida, están de pie sobre arena incierta, amigos. Todos los que se necesita es que vengan a alguien más elocuente y sus creencias anteriores se derrumbarán. En WLC siempre instaremos a que estudien estos temas por sí mismos. Si no tiene una Biblia, hay sitios web en la Alminia donde pueden leerla de forma gratuita, pero estúdiela. Estudiar por ti mismo es realmente imperativo. Si todo lo que haces es creer porque tu pastor te lo dijo, nunca le darás al Espíritu de Yahuwá la oportunidad de asentarte en la verdad para que no seas sacudido. Y eso es lo que todos necesitamos. Entre ahora y el fin soplará todo viento de doctrina, habrán guías y engaños satánicos. Esto es un proceso, no sucede de la noche a la mañana, sucede cuando estudiamos, aprendemos y obedecemos. Realmente es importante. Vayan y caben en busca de más verdad. Además, toda verdad restaurada protege el alma de los engaños de Satanás en el tiempo del fin. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá les ama y en él está segura tu confianza.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara a un pueblo para el pronto retorno del Salvador.